Bienvenido seas a tu canal, El Filo de la Eternidad. Hoy estudiaremos una de las grandes obras póstumas del gran investigador Carl Sagan. Me refiero al libro El Cometa. Me voy a acercar más para que lo pudieras visualizar. Este libro, Cometa, escrito por Carl Sagan y Andrew Young, fue un libro que tuvo un tiraje especial de muy pocas publicaciones. Un libro que llegó aquí a México en ediciones muy limitadas, que después un servidor quiso comprar otros volúmenes y estaban completamente en extinción. Es un libro muy poco conocido en español, pero que ahora quiero presentar a ustedes precisamente debido a que muy pocos lo conocen, y es una verdadera joya en el arte de la astronomía. Carl Sagan, con su habitual habilidad para publicar y para escribir, nos presenta en este libro todas las características, definiciones, alcances, orígenes y metas de estos pequeños mundos de hielo llamados cometas. Como él lo describe de una manera magistral, los cometas son pequeños, grandes y muy grandes icebergs flotantes que deambulan por todo el universo y nos muestran a pies juntillas los rincones más oscuros y más secretos de nuestro mismo universo. Llegados de regiones mucho más allá del Sol, de regiones oscuras y frías, se presentan a nosotros como una gran interrogante de lo que sucede como fenómenos astronómicos. El Cometa es un libro, como todos los de Sagan, reitero, apasionante, dinámico, es un libro lleno de calidad humana, es un libro que sensibiliza, por supuesto, el espíritu del hombre. Es un libro que tiene muchas historias interesantes a lo largo de la misma evolución de la humanidad en los diferentes estadios y en las diferentes culturas. Porque hay que recordar que estos cometas han aparecido en diferentes eones y en diferentes mismas culturas, y esas mismas culturas le han dado diferente interpretación en el momento en que aparecen los cometas. Por ejemplo, en su capítulo Presagio, Sagan comenta lo que pensó el rey Moctezuma de los aztecas a la llegada del cometa Halley en 1519, y cómo Moctezuma II interpretó la llegada del cometa como la caída del imperio azteca. Esa fue la razón principal por la que Moctezuma no pudo luchar con toda la hombría, con todas las agallas y con todo el poder que se necesitaba para hacer frente a los españoles. En la mente de Moctezuma II ya estaba el presagio de que el imperio iba a caer, porque una noche antes vio aparecer y surcar en los cielos aztecas el gran cometa Halley. De esa manera el miedo y el terror se apoderó de su ser y dejó prácticamente en manos de los españoles la caída de la gran Tenochtitlán. Pero el pueblo azteca no ha sido el único que se ha visto envuelto en este tipo de situaciones de presagios, de miedo, de terror y de incertidumbre. Todavía hoy tenemos en la Biblia, en varios capítulos del Apocalipsis, la llegada de un gran cometa que va a exterminar gran parte de la humanidad. Apocalipsis describe la llegada de un gran cometa producto de la ira de Dios hacia una humanidad pecadora. No es mi intención ahorita tocar temas de teología o temas de escatología. Es importante recordar que el mismo libro del cometa, en uno de sus últimos capítulos, toca el mismo punto con el tema
ira divina o mito del siglo XXI. Y Carl Sagan expone ahí las diferencias religiosas, teológicas, históricas, astronómicas, de cómo es posible la interpretación de un cometa venido en las regiones más oscuras del universo a impactarse cerca de nuestro planeta. Las consecuencias serían catastróficas. Si un cometa llegara a impactarnos de manera frontal o de manera oblicua en cualquiera de la órbita terrestre, las consecuencias serían desalentadoras. Estamos claros que los cometas siempre han intrigado la mente de todos los investigadores y han causado el profundo estupor de toda la gente del vulgo, la gente que no se dedica a la investigación científica, y que siempre ha marcado ese terror, reitero, esa admiración, ese asombro de ver surcar por el cielo azul o en la noche sagrada ese fuego envolvente de un hielo, de una roca, de algo que desconocemos y que pasa por encima de nuestras cabezas. Sagan comienza, como siempre, el magistral libro El Cometa con su primer capítulo que se llama Su historia en el curso de todos los siglos. Después habla de lo que sucedió con la llegada del cometa Halley allá en París en 1705 y cómo todo el mundo se llenó de asombro y cómo todo el mundo había interpretado la llegada del cometa como la ira de Dios, y todo en Japón y en Rusia allá en 1910 habían abandonado sus casas, se habían refugiado en las iglesias, se habían puesto a orar de rodillas, se habían clavado al Dios de su religión, y de esa manera habían interpretado el regreso del cometa Halley como la destrucción definitiva de la humanidad. Es un libro muy ameno, no es tan técnico, no es un libro que cansa, es un libro muy ágil, un libro muy interesante, y reitero, es un libro del cual ya no se tiene la existencia de muchos ejemplares. Tuve la fortuna de adquirir este ejemplar que guardo muy celosamente en mi biblioteca, pero que ahora pongo al servicio de ustedes para que puedan plasmar y ver lo que trata el libro del cometa. Entre sus grandes peculiaridades que tiene el libro es la siguiente. Tú puedes ver, a ver si se alcanza a apreciar, en una de las esquinas del lado superior izquierdo, un pequeño rectangulito. Y en la medida en que el pequeño rectangulito va apareciendo, se van soltando las hojas, y tú puedes ver que ese rectangulito negro se repite en cada una de ellas. Pues bien, el libro está diseñado para que al paso veloz de cada hoja se vea el recorrido del cometa a lo largo de su órbita y puedas ver tú el movimiento elíptico que lleva en sí los cometas. El Cometa es un libro profundamente interesante, es un libro que personalmente a mí me ha dejado con muy buen sabor de boca. Tiene otro capítulo muy interesante que se llama Los fantasmas de los antiguos cometas. Tiene otro que se llama Cometas traviesos, como algunos siguen alguna trayectoria irregular y llegan, por supuesto, a darnos unos profundos impactos aquí a nosotros los seres humanos. Pero sobre todo hay una cuestión. Últimamente se han instalado telescopios como el telescopio Hubble allá fuera de la órbita terrestre a fin de detectar la posible llegada de estos intrusos. ¿Y qué pasaría si alguno de esos intentara por lo menos golpearnos? Y vuelvo a repetir, es un libro que tiene cientos y cientos de imágenes maravillosas que la NASA ha cedido al astrónomo Carl Sagan al fin de enriquecer su maravilloso libro. Lo recomiendo, es editado por Editorial Planeta
colección Documentos, y la editorial Planeta, que más adelante vamos a estar comentando, fue la que editó gran parte de los grandes libros de Carl Sagan. Así pues, te invito a que no te pierdas de esta magna obra y que ojalá lo pudieras conseguir, porque es una obra que realmente merece la pena tener en todas sus bibliotecas.